Buenas tardes. Como saben ustedes, hemos estado comenzando con unas nuevas, un nuevo tema. ¿Quién me puede decir cuál es el tema que estamos viendo para ver si están escuchando nada más? ¿Cuál? La identidad, ¿verdad? La identidad en Cristo. Y bueno, la semana pasada, Lee comenzó con este tema. Habló de varias cosas. Una de ellas fue cuál es mi condición espiritual antes de conocer a Cristo, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando después de conocer a Cristo? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Cuál es mi posición actual delante de Dios? Miren, es muy importante la identidad. Mucho de la victoria del cristiano, ¿sí?, tiene que ver con lo que tú eres. Recuerdo que fui a un seminario, unas pláticas acerca de cómo equipar a varones. Y la primera plática que nos dieron fue la identidad. Porque para nuestros hijos es bien importante decirle a nuestros hijos que yo soy tu padre, ¿sí? Yo te amo, hijo. Quiero que sepas que yo voy a estar a cargo tuyo, ¿sí? Yo estoy para protegerte. Y eso a nuestros hijos les da seguridad, les da confianza, ¿sí? Les da estima, les da valía. Y es muy importante como cristianos también que nosotros sepamos dónde estamos parados, quiénes somos. Y bueno, también es importante decir, ¿verdad?, que si tú no conoces a Cristo, ¿sí?, si tú no has tenido este encuentro con Cristo personal en tu vida, podría ser el día de hoy una oportunidad para que tú entregues tu vida a Cristo. Hay un escritor que dijo lo siguiente: curiosa criatura el hombre nacer, no pide vivir, no sabe y morir no quiere. Es importante saber quién somos, porque lo que somos, ¿sí?, será lo que hagamos y por ende determinará nuestro futuro. A través de la historia el hombre ha tratado de encontrar el para qué de la existencia humana. ¿Por qué vivo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy aquí? Muchos filósofos se han hecho esta pregunta: el para qué de la existencia humana. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué es necesario darle respuesta a todo esto? Porque mientras no sepamos lo que somos, cuál es nuestra identidad, ¿sí?, no tendremos un sentido correcto de lo que hagamos. ¿Qué aprovecha al hombre conservar su vida, verdad, si no sabe para qué vive? Fedor Dostoyevsky dijo que el secreto de la existencia humana está no solo en vivir, sino también en saber para qué vives. Y Agustín de Hipona dijo unas palabras muy bonitas. Dijo: nos hiciste para ti, nuestro corazón anda intranquilo hasta que reposa en ti. El propósito por el cual Dios nos formó, ¿sí?, nos hizo, es para gozar una vida pero con Dios, fundada en la verdad que es Cristo Jesús, y su instrucción culmina en una vida madura en el amor. No es verdad lo que no comunica vida, y no es vida la que no comunica amor. Y no es vida la que no se vive en amor. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiero decirte que todo comienza con Dios, porque todo, absolutamente todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo lo creado comenzó en Él y para sus propósitos. Esto lo puedes encontrar en Colosenses 1:16. Tú no naciste por tu voluntad, Dios te creó. Enfocarnos en nosotros nunca podrá revelarnos el propósito para el cual fuimos nosotros creados.
Solamente ¿quién le puede dar sentido a lo creado? Solamente el que te creó. Es como una obra de arte. Solamente un pintor puede darle sentido a lo que está creando. Tú puedes llegar con interpretaciones, pero realmente quien le puede decir, esta pintura es esto y significa esto, es el creador de esa pintura. Tú no te creaste a ti mismo. Alguien te creó y solamente Dios puede darle el sentido a tu vida. La Biblia dice que en su mano está la vida y todo ser viviente. Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos lo siguiente: nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta que tú quieras buscar es un camino sin salida. La vida consiste en permitir que Él, ¿sí?, te use para sus propósitos y no que tú lo uses para tus propósitos egoístas. Si bien Dios tiene un propósito y satisface las necesidades más profundas de tu corazón, es el hombre que tiene que venir a Dios para satisfacer sus necesidades. Así, no es Dios quien satisface los deseos egoístas del hombre, sino el hombre quien debe cumplir con los amorosos designios de Dios. El hombre es más que lo que hace. Por eso mismo tiene sentido lo que hacemos, siempre y cuando tenga sentido y tengamos claro lo que somos. Si tú no conoces a Dios todavía, al Creador, Dios el día de hoy está llamando a tu puerta. Él dice la palabra de Dios que Él quiere que ninguno se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo murió en una cruz con un propósito. Y aquí quiero entrar a la plática, ¿verdad? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Lee nos hizo dos preguntas. ¿Quién era yo? ¿Y quién soy ahora? Necesitamos tener muy claro estas respuestas. ¿Quién soy yo y quién soy ahora? Porque mira, el entender lo que somos en Cristo va a volver una vida agradecida por Dios. Cuando tú encuentres y veas y sientas y conozcas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y respondas al llamado de Dios, tu vida va a ser cambiada. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay una simiente nueva que Dios puso en nuestras vidas. David Needham, un teólogo, dijo lo siguiente: un cristiano no es simplemente una persona que obtiene perdón, que llega a ir al cielo, que recibe al Espíritu Santo, que recibe una nueva naturaleza. Toma nota de esto. Un cristiano es una persona que se ha convertido en alguien que no era antes. Un cristiano en términos de su identidad más profunda es un santo, un hijo de luz, un ciudadano del cielo. Llegar a ser cristiano no es simplemente recibir algo, por más maravilloso que esto sea, es llegar a ser alguien. Yo creo que tiene mucho sentido lo que dice él. Dice la palabra de Dios que una simiente fue puesta, y esto lo puedes encontrar en 1 de Pedro 1:23. Tu cambio de una vieja creación a una nueva creación fue dramático e irreversible. No eres una versión mejorada, como si fueras computadora o automóvil, ¿verdad? Hemos sido transformados de un ser a otro. Y eso lo necesitamos entender.
Tú recordarás que todo comenzó en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen. Hizo las cosas perfectas, pero entró el pecado. Y el pecado, una de las cosas que hizo, aparte de separarnos, de dar muerte, fue desvirtuar la imagen del hombre ante Dios. La imagen del hombre sí fue deteriorada. Y uno de los propósitos por los que Cristo vino y murió en una cruz fue restablecer la imagen del hombre ante Dios. Hay tres cosas que cambian cuando eres una nueva creación en Cristo: tu condición, tu posición y obviamente tu identidad y tu propósito, que realmente son cuatro. Lee nos habló acerca de que antes de nacer de nuevo, Dios te consideraba muerto en tinieblas y condenado. Estabas muertos en pecado, indiferentes a las cosas de Dios e incapaz de tener una vida espiritual sin la ayuda de Dios. Colosenses 2:13 y Efesios 2:1 nos lo dicen. El corazón estaba en tinieblas, sin poder entender a Dios ni obedecerlo, ni obedecer sus mandatos. Eso lo encuentras en Efesios 4:17 al 19. Y como resultado de todo esto, ¿sabes qué? Estabas condenado a cargar con toda la culpa de tu pecado y pagar el horrible, pero justo castigo de un juez soberano. Tu condición espiritual cambió al instante que naciste de nuevo. Lo espiritualmente vivo, el Espíritu Santo tocó lo espiritualmente muerto, tú y yo, y nos cambió. Por último, Dios canceló tu castigo de muerte. Me gustaría que fuéramos a Colosenses 2:14. Es uno de mis versículos favoritos. Dice la palabra de Dios: y a vosotros estando desde el 13, por favor, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora bien, esa era tu condición, tu posición empieza a cambiar entonces. Éramos enemigos de Dios. ¿Tú sabías que eras enemigo de Dios? Ahora eres tu amigo. Ahora Él es tu amigo. Antes estabas en guerra con Él. ¡Qué desigualdad! Ahora tienes paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y el primer fruto de la justificación es la paz con Dios. Éramos culpables de grandes pecados, ahora eres justificado por Cristo. Antes estabas separado de Dios y sin esperanza en este mundo, ahora Él nunca te dejará ni te abandonará. No te desamparará ni te dejará, dice Hebreos 13:5. Antes estabas frente a la ira ineludible de un juez justo. Hoy conoces el amor y la providencia de tu Padre Celestial. Antes estabas lejos, pero ahora habéis sido, dice la palabra de Dios, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13 y Hebreos 4:16. Esto era nuestra posición antes y después de que conocimos a Jesucristo. Ahora soy un hijo de Dios, he sido adoptado, soy llamado hijo de Dios también. Eso tú lo puedes encontrar en Romanos 8, 15 y 16. Perdón que vaya rápido porque son muchos versículos. Y 1 Juan 3:1. Uno de los propósitos como cristianos es conformarte a la imagen de Cristo. Esto lo puedes encontrar en Romanos 8, 28 y 29. Y también otro de los propósitos importantes como creyente, tu misión en la vida es vivir para la gloria de Dios. Todo lo que haces debe ser pasado por este filtro. Lo que tú veas en la televisión, tus relaciones en la escuela, en el trabajo,
pagos de impuestos, tus aficiones, tus relaciones y cualquier otra cosa debe ser dedicada a agradar y honrar al Dios que te redimió. También nos habló acerca de los beneficios de nuestra identidad. Podemos ahora relacionarnos con Dios, somos adoptados, no hay condenación, recibimos dones, somos bendición, nos pone en su familia, somos bendecidos, en fin, gracias a Dios por todas estas maravillas que Él nos da. Pero el centro de mi mensaje, ¿sí? Porque esto es como un resumen de todo lo que Lee nos compartió, lo que éramos, quiénes éramos, a dónde vamos, los beneficios. Pero me gustaría a mí ejemplificar todo esto en un hombre. Y este hombre se dice que es el hombre, el apóstol de la gracia. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Vamos a ver un poco de su historia. Vamos a ver lo que él era antes, cómo el Señor Jesús en un momento de su vida lo toca, lo escoge, lo adopta, ¿sí? Y después lo que Él hace. Te voy a hablar un poco de la historia. Realmente yo no conocía mucho fuera de la palabra de Dios. Me fui a buscar un poco acerca de la historia en otros libros, ¿sí? Uno de estos libros lo escribió Charles Swindoll y él habla acerca de la vida de Pablo. Y realmente es impactante, realmente te dan ganas a veces hasta de llorar por todo lo que Dios hace en la vida de un hombre como él. Y quiero decirte, la primera imagen que tienes de Pablo, ¿cuál es? ¿Quién me podría decir un poquito? ¿Qué imagen tienes de Pablo? Exactamente, antes de conocer a Cristo. Era un hombre, dice la Biblia, perseguidor, sanguinario, fanático. Yo creo que hasta cruel. La imagen que tenemos de Pablo, a quien iniciamos conociendo como Saulo de Tarso, es brutal y sangrienta. Si un pintor lo dibujara al óleo, no creo que tú lo tendrías en tu comedor o en tu sala. No. Él fue el encargado de darle muerte al primer mártir, aunque los primeros mártires, según yo, no fue Esteban. Los primeros 20 mártires aproximadamente fueron los que murieron cuando nació el Señor Jesús, que mataron alrededor de 20 niños, cuando Herodes fue y los decapitó. Pero bueno, realmente Esteban, ya como hombre de Dios, como creyente, fue el primer mártir cristiano. Fíjense, Saulo parecía más un terrorista que un devoto judío. Para horror nuestro, la sangre del primer mártir del cristianismo salpicó las vestimentas de este hombre. Mientras estaba Saulo ahí parado, consentía como cómplice de un atroz crimen. ¿Quién fue este mártir? El mártir fue Esteban. Y vean lo que dice de Esteban, un joven creyente de Jerusalén, descrito en Hechos 6 como lleno de gracia y de poder, que hablaba con una sabiduría dada por el Espíritu Santo y cuya expresión era como la cara de un ángel. Sin embargo, lo mataron a pedradas, lo asesinaron a sangre fría. Saulo era parte de esta turba y sostenía los vestidos de los asesinos de Esteban. Sin duda sonreía irónicamente con deleite sádico. Saulo era parte de esta turba. Pablo odiaba el nombre de Jesús, tanto así que convirtió en un provocador violento y declarado que perseguía y asesinaba a cristianos por la lealtad, al Dios del cielo. Por más horroroso que parezca, jamás, escucha esto, debemos olvidar el infierno de donde venimos. De donde venía Pablo. Cuanto mejor comprendamos la ceguera de su pasión, mejor comprenderemos el agradecimiento que él tenía por la gracia recibida de Dios. Cuando yo estaba preparando esto y me iba a los versículos,
como que entendía más lo que Pablo estaba diciendo. Cuando él habla acerca del amor, cuando habla acerca de muchas cosas, yo decía, wow, ¿cómo es posible que un hombre tan así pudo ser transformado? Él nació en una ciudad no insignificante, era Tarso, en esa época era como una metrópoli pequeña, pero con mucha cultura, ¿sí? Era una ciudad comercial. Actualmente es lo que llamaríamos Turquía. Para aquellos que van a Turquía en estos días, ojalá no se encuentren algún Saulo por allá. Bueno, ok, ¿cuál era su condición espiritual sin Dios? La vida de Pablo era muy conocida por los judíos. Desde su juventud, desde los 13 años, este jovencito se conocía perfectamente ya la historia de Israel. Sus padres eran unos nacionalistas fariseos, judíos, ¿sí? Que lo instruyeron. Él fue instruido en una de las mejores escuelas de esa época. Dice la Biblia que fue instruido a los pies de Gamaliel, un líder, ¿sí? Uno de los del Sanedrín. De hecho, la tirada de Pablo políticamente era llegar a ser jefe del Sanedrín, que era dentro de los 70, 71 personas que movían, digamos, el judaísmo de aquella época. Pablo estaba estudiando para eso, era realmente un hombre que sabía lo que quería, pero estaba cegado, ¿verdad? ¿Qué más hizo este hombre? Vámonos ahora sí a Hechos 26, 4 y 5. Hechos 26. Está ante Agripa, ¿sí? Haciendo su defensa, y dice lo siguiente. Le dice a Agripa: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen ¿qué? Todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Eso era el comienzo, ¿ah? Pablo se había convertido en un fariseo violento. Veamos un poco más. Ve ahí mismo en ese capítulo, pero ahora el versículo 10 y 11. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Wow. Pablo justificaba sus acciones haciéndose en el nombre de Dios. Veamos parte más de su testimonio. Vete rápido a Filipenses 3, 4 y 6. Filipenses 3, 4 y 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Este era el Pablo. Él pensaba que sus acciones sangrientas honraban a Dios y por eso quería borrar de la tierra a esta secta. Veamos ahora Hechos 8:3. Vamos a estar moviéndonos mucho porque quiero que veamos esta historia de este hombre tan tremendo. Dice Hechos 8:3: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Wow. Saulo asolaba la iglesia,
entraba a las casas, arrastraba a las mujeres, a los hombres y los entregaba en la cárcel. En Hechos 22, 4 y 5 dice que yo perseguí a los del camino. Así que aguas, que no llegue un jaulo. Fíjate ahí, vamos a leer Hechos 22, 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que se fuesen castigados. Wow. Y por último vamos a Gálatas. Gálatas 1. Gálatas 1, 13 y 14. Él está en la iglesia de Gálatas, le está haciendo este recuerdo. Él hacía mucha remembranza acerca de su testimonio. O sea, él quería transmitir de dónde había salido, quién era él y cómo Cristo en su gracia había chocado y lo había transformado. Y vuelve a decirle a los Gálatas: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho más de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Es difícil imaginar un odio tan grande. San Agustín dijo de Pablo lo siguiente. Así llamó San Agustín la conversión de Pablo: la violenta conquista de una voluntad rebelde. Lo describe como un lobo salvaje convertido en un manso corderito. Solo Dios pudo hacer esto en un alma embelecida sobre Saulo. La pregunta a lo mejor ahorita es: oye, ¿es este el apóstol de la gracia? ¿Es este el que escribió 1 Corintios 13 acerca del amor? El que dijo: Señor, yo doblo mis rodillas ante el Padre. Es el mismo que dijo: para que conozcan la anchura, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo. ¿Es esta persona? Algo pasó, algo tuvo que pasar con esta persona. No es normal, no es normal. Vamos a ver la conversión de un violento en el camino. Fíjate el capítulo 9 de Hechos, comienza abruptamente. Vamos a Hechos 9. Espero que no me gane ahora sí el timbre. Dice, el capítulo 9 de Hechos comienza así: la sangre de Pablo estaba aún. Dice, tú debes de imaginar cómo estaba Pablo, debes de hacer un poquito de cómo estaba Pablo yendo hacia Damasco. Y él está respirando todavía sangre y hierve mientras se va a Damasco con una rabia asesina. Veamos el Hechos 9 del 1 a 2. Dice: Saulo, respirando aún que amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense que Jerusalén de Damasco estaba aproximadamente a 160 kilómetros, y en aquella época 160 kilómetros era mucho, pero para Saulo no había obstáculo, ¿sí? Con tal era tal su judaísmo, su fanatismo, ¿sí? Y su rabia por los del camino, por Jesús de Nazaret, que no le importaba. Él sabía, de acuerdo a los historiadores, que Damasco habían muerto alrededor de 10,000 judíos, ¿sí? Y él sabía que porque con que habían salido los judíos, habían huido de Jerusalén,
¿sí? Habían ido muchos de ellos hacia Damasco. Y él sabía que allí había muchos judíos. Y dijo, no me importa, yo voy hasta allá y me los voy a traer. Y bueno, él se va hacia Damasco, ¿sí? Y bueno, pasa lo que a ti y a mí algún día pasó. Afortunadamente Dios tenía un plan diferente. Vamos a seguir leyendo Hechos 9, 3 y 4. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el 11 dijo, y el Señor le dijo, había entonces en Damasco en el 10 un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, a la que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Imagínate a Ananías. Ay, papá. Le dice el Señor, ahí te va esta persona. Dice, entonces, ¿qué dijo Ananías? Claro que sí, Señor. Por supuesto. Claro. Fíjense lo que dice el versículo 3. Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer en mi nombre. Y bueno, vemos cómo Ananías obedece, ¿no? Pero mismo Ananías, pues no quería entrarle, ¿no? Era un hombre que tenía una fama de veras tremenda. Y bueno, va ahí, ora, él había quedado ciego, recupera la vista y vean lo que pasa. Una de las cosas que tenemos que ver es, primero, que pasó con Saulo, y está en el versículo 15, es que el Señor lo ve como un instrumento que lo escoge. Él no hizo nada. Dios se le acercó como un día a ti, se te acercó el Señor y te dijo, ven a mí. Y tú respondiste, me es para llevar mi nombre, ¿verdad? Jesús había escogido a Saulo mucho antes que Saulo escogiera a Jesús. Ve a Gálatas 1:15, rapidísimo. Ve a Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿qué? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Desde el vientre de mi madre. Me acordé de Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, cuando dice David. Dios lo apartó y te apartó desde antes de la fundación del mundo. Fuiste predestinado con un propósito, con una identidad para adorar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y bueno, Pablo también fue apartado, santo. Dice, porque cuando agradó a Dios, en el versículo que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, fue apartado. Dice, también se acuerdan cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, más bien yo os elegí a vosotros y no ustedes a mí. Eso lo dice Juan 15:16. También Efesios 1:3 y 4 dice,
el Dios y gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares altos, nos escogió en Él. Desde antes nos predestinó, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser llamados hijos de Él. Ok, eso es lo mismo que le pasa a Pablo. Veamos ahora, ¿sí?, el versículo 20 de Hechos 9. Ve a Pablo lo que está haciendo. Después de su conversión, después, porque podemos ver en el 17, desde el 17, que le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, se convirtió, se bautizó y vean lo que dice el versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Te puedes imaginar a Pablo en su primera conferencia con los judíos que se levanta y les empieza a decir: Cristo es el Hijo de Dios? Y posiblemente ahí sentados estaban 2, 3 diciendo: oye, metió a mi mamá, a mi papá, sacó de los pelos a mi hermana y los aventó a la cárcel. Y ahorita está diciendo que Cristo Jesús es el Señor. ¿Qué pasó con Pablo? ¿No te han dicho que quién te lavó la cabeza? ¿Que estás loco? ¿Qué te pasa? Esto le pasó a Pablo. Pero eso es el poder de Dios. Solamente Dios cambia, transforma el corazón de las personas. Solamente Él puede hacer eso. No fue Pablo, ¿sí?, el que le dio sentido a su vida. No fue Pablo el que dijo: me voy a meter a meditación y no sé qué tantas cosas para ser mejor. Se le apareció Jesús. Como a ti y a mí un día Cristo se nos apareció. Ahora, si tú no tienes a Cristo y quieres realmente conocer el propósito, si tu matrimonio está destruido, si tus hijos no pueden salir de las drogas, si hay mucha violencia en tu casa, la respuesta se llama Jesús. Si Jesús pudo cambiar a un hombre como este, ¿a quién no va a cambiar? Veamos un poco más de Saulo. Dice que toda la gente estaba atona, diciendo: Saulo se ha vuelto loco. Definitivamente lo hemos perdido. Pero dice la palabra de Dios que Saulo, en el versículo 22, se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Veamos su nueva posición en Cristo. Ve a Efesios 2:12, rápidamente. Sí. Efesios 2:12. Dice Pablo aquí, ¿verdad?, a la iglesia de Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la posición ahora de Pablo. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Después sáltate al 19 y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo cumplió el propósito que Dios le encomendó. Predicó a los gentiles, a los reyes, llenó el mundo de esa época con el evangelio de Cristo y pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice: y no solo a mí, también a ti, si es que también
amas su venida. Y es una promesa para ti y para mí, ¿verdad? Que estaremos ahí. Podemos pues saludar a Pablo, ¿no? Y decirle, oye, maestro, estás cañón, maestro, ¿no? ¿Ves lo que dice ya por último 1 Timoteo 1:15? 1 Timoteo 1:15. Perdón, sí, les dije 1:15, ¿verdad? Ahí apártenlo. Y nada más me gustaría por último, van a ser estos dos versículos, pero que antes vayamos a 2 de Corintios. No quites el dedo de ahí. Mira, así como él tenía un currículum, pues antes de conocer a Dios, muy, muy severo, muy, muy difícil, ve ahora, para animarte, eso te lo digo para que te animes. 2 de Corintios 11, 23 al 28, ve lo que dice el Señor. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ese es el currículum después de Cristo. ¿Te gustó? ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por Cristo? Mira, déjame decirte una cosa. El sufrimiento es una parte inherente al cristiano. Si tú no lo entiendes así, te vas a dar muchos topes de cabeza. Por eso dice el Señor, tú que vas a edificar, pues échales números, ve cómo van a salir las cosas, ¿verdad? Para que después no digas que no te lo dije. Pero Pablo, después de haber sido tocado por el poder de Dios, él puede soportar todo esto. Y él puede decir, no yo, sino la gracia que se me ha sido dada. Y él dice, esfuérzate, pero en la gracia que es en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios porque vivimos en un país donde podemos hablar de esta manera. Podemos predicar y podemos decirle a la gente que tú necesitas a Cristo y que sin Cristo no tienes propósito. Y te invitamos a que vengas a los pies de Jesucristo, no una religión, como le decía el pastor. La religión, ¿sí?, es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre por medio de Jesucristo. Es un estilo de vida, es intimar con el Dios de Pablo, con el apóstol de la gracia, ¿sí? Intimar con Jesucristo, conocerlo, amarlo y estar decidido aún a entregar tu propia vida por Él. Hay muchos misioneros cristianos. Mi papá está muy metido en operación movilización, que tienen 3 barcos en todo el mundo, andan viajando. De hecho, es una de las bibliotecas flotantes más grandes del mundo, así se le ha considerado, el Guinness, porque lo que hacen es llegar a los puertos en donde sea, andan en África, andan en todos lados, y lo que hacen es invitar a la gente que se suba al barco, y hay libros de todo, matemáticas, física, cultura, de lo que sea. Y obviamente dentro de todo eso se les da el plan de Dios. Biblias convertidas
al árabe, a muchas lenguas. Mucha gente padece. ¿Sí? Hay gente en la actualidad que todavía es quemada, es ultrajada, es muerta por llevar el evangelio. Pero cuando Dios te toca de esta manera, necesitas responder. ¿Cómo vas a responder el día de hoy? Como cristiano, tienes una identidad nueva. Eres un ser que tú no eras antes. Ahora el Espíritu Santo está sobre ti. Y Él, uno de los propósitos es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Es vivir para su gloria. Es llevar el evangelio a toda nación. Pablo decía, no te canses de hacer el bien. No nos cansemos. Prediquemos. Digamos a la gente que hay respuesta para sus vidas. Que si tú confías en Jesucristo como el autor y consumador de la fe, y crees en lo que Jesús hizo y vienes con un corazón arrepentido, tendrás vida eterna. Y un día tú y yo vamos a morir, pero estamos seguros, ¿sí?, que un día resucitaremos con Cristo. Y no porque seamos buenos, sino porque una vez Cristo también nos tocó y nos alcanzó. Y respondimos. Gracias a Dios, pudimos responder. Y bueno, hermanos, ya por último en 1 Timoteo 1:15 al 17 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Yo no entendía por qué Pablo decía yo soy el primero. Pero después de que ves su vida y la forma como él llevó su vida, empiezo a asomarme por qué Pablo pudo decir yo soy el primero de los pecadores. Pero más aún, quiero decirte que la madurez espiritual de este hombre lo llevó a conocer más lo que es la santidad de Dios. Y cuando él se iba penetrando más en lo que es un Dios santo, por otro lado, como que recordando su posición ante Dios, como era antes. Y es por eso que nosotros recordamos la cena del Señor. La cena del Señor, cuando estamos aquí, es recordar que lo que Cristo hizo en la cruz, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Por mí? ¿Por qué? Por mi pecado. Por lo que yo fui antes. Y cuando nosotros tengamos más claro lo que es la santidad de Dios, nuestra vida debe ser cambiada cada día más. Yo le oro a Dios, le digo, Señor, ayúdame a amar como tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Porque tú has dicho en tu palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios quiere que llevemos vidas de amor, que vivamos el amor de Dios, que nos puedan decir allá afuera, mira cómo se aman estos hombres. Bueno, mis hermanos, pues quiero simplemente que cerremos los ojos, ¿verdad? Y pedirle a Dios por aquellas personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Que si quieren conocer al Dios de Pablo, que cambió su vida, que transformó su vida, que lo cambió radicalmente en un hombre de Dios. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana. Mira, yo hace muchos años, en 10 segundos cambió mi vida. Pensé que iba a llegar a mi casa y me tardé 10 días en llegar. Tuve un accidente y me tuvieron entre la vida y la muerte. Y fueron 10 segundos lo que pasó. La vida, ¿sí?, da cambios. Y cambios drásticos como le pasó a Pablo. Da una respuesta a Cristo. Hoy es el día en que Dios te habla y te dice, ven a mí,
Todos aquellos que están, dice, trabajados, cargados, destrozados, enojados por la vida que llevan, que se ven sin salida, dice el Señor, aquí estoy yo. Él puede cambiarte si tú hoy rindes tu vida a Cristo. Vamos a orar yo voy a hacer una oración, y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, he entendido, Señor, que la verdadera identidad está en tu Hijo Jesucristo. Que el único que puede darme el propósito y el que tiene el para qué de mi existencia eres tú, Dios. He comprendido que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Señor, yo vengo a ti arrepentido por la vida que llevo. Y te pido que me perdones y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Te pido en el nombre de Jesús, en tu nombre bendito, que vengas a mi corazón. Señor, cámbiame como cambiaste a Pablo. Necesito de ti, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, me gustaría que te pusieras de pie, ¿sí? Y nos gustaría orar por ti, y también nos gustaría darte una introducción de lo que es el cristianismo. ¿No te dé pena? ¿Sí? Si tú hiciste esta decisión, dile, Señor, yo quiero experimentar. Yo quiero decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí, yo te necesito. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo le pediría a los sugieres, ¿sí? Para que puedan estar con ellos, ¿sí? Y le puedan dar los primeros pasos. ¿Sí? Ahora quiero decirte que tu condición ha cambiado. Que si tú hiciste esta oración con fe y has confiado, ¿sí?, en Jesucristo, Él te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer la persona que Él, desde que antes que tú nacieras, como le hizo con Pablo, te dio un propósito para esta vida. Que Dios los bendiga, pueden sentarse, y le doy gracias a Dios. Que Dios les bendiga.